En 1989, mientras la Guerra Fría llegaba a un silencioso final, Boeing sacó la apuesta comercial más audaz de la historia de la aviación de una fábrica en Everett, Washington. El programa 777 representaba una apuesta millonaria por una aeronave de fuselaje ancho diseñada completamente por computadora, el primer avión comercial desarrollado sin una sola maqueta física. Los ingenieros lo llamaron el avión sin papel, porque cada remache, cada haz de cables, cada línea hidráulica existía únicamente como código digital antes de que se cortara el metal. En aquel momento, llevó a Boeing a sus límites absolutos. El desarrollo consumió 7 años, el régimen de pruebas exigió varios miles de horas de vuelo. Un fallo de certificación podría haber destruido toda una familia de aeronaves antes de que llevara a un solo pasajero de pago. La apuesta dio sus frutos. El 777 se convirtió en la aeronave comercial de fuselaje ancho más exitosa de la historia. Durante las 3 décadas siguientes, la industria aeroespacial ha aceptado una verdad fundamental. Boeing y Airbus se reparten el mundo entre ellos, 2 empresas, 2 filosofías, un duopolio. La geografía, la regulación y la enorme intensidad de capital que supone construir aviones comerciales garantizaban que nadie más pudiera entrar de forma realista en el mercado. El duopolio parecía permanente. En 2025, el nuevo director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, confirmó lo que los expertos del sector habían sospechado durante meses. Boeing ha iniciado los trabajos preliminares de diseño de una aeronave de fuselaje estrecho desde cero para reemplazar al 737 MAX. El exdirector ejecutivo Dave Calhoun estimó el costo en aproximadamente $50,000 millones. ¿Qué tan precisas son estas estimaciones? ¿Quién sabe? Pero esto es lo que no tiene sentido. Boeing arrastraba actualmente una deuda consolidada de $54,100 millones a finales de 2025. Su flujo de caja libre en 2025 fue negativo en $1,870 millones. Acaba de recortar 17,000 puestos de trabajo. Todavía está absorbiendo la adquisición de Spirit AeroSystems por $8,300 millones, que incluye su deuda. Los miles de millones de dólares necesarios para desarrollar una nueva aeronave no saldrán de las reservas de efectivo actuales, no del flujo de caja libre existente. No saldrán de una única ampliación de capital sin una devastadora dilución para los accionistas. Sin embargo, todas las aerolíneas del mundo están observando el próximo movimiento de Boeing, porque si no construyen esta aeronave, toda la arquitectura competitiva de la aviación comercial se derrumba en un monopolio. Entonces, ¿cómo puede una empresa con más de $54,000 millones en deuda permitirse gastar miles de millones en un solo avión? Para entender por qué Boeing está considerando apostar por la construcción de una nueva aeronave, necesitamos comprender por qué el 737 ya no puede ser alargado, parcheado ni remotorizado una vez más. El Boeing 737 original voló por primera vez en 1967. La sección transversal de su fuselaje, la posición de montaje de las alas y la altura del tren de aterrizaje fueron diseñadas para los motores de la década de 1960. Durante más de 5 décadas, Boeing fue iterando sobre esta arquitectura básica a través del 737 Classic, el Next Generation y finalmente el MAX. Cada generación atornilló motores más nuevos, más grandes y más eficientes en consumo de combustible sobre esencialmente la misma célula. La física funcionó hasta que dejó de hacerlo. Cuando Boeing necesitó instalar el motor CFM LEAP en el MAX en la década de 2010, el tren de aterrizaje de la era de los 60 era demasiado corto. Las góndolas de los motores no tenían holgura respecto al suelo. Los ingenieros montaron los motores más adelante y más arriba en el ala, alterando fundamentalmente el comportamiento aerodinámico de la aeronave. El morro tendía a levantarse bajo ciertas condiciones de vuelo. Para compensar, Boeing instaló un software llamado Sistema de Aumento de las Características de Maniobra, MCAS. La implementación defectuosa del MCAS condujo directamente a 2 accidentes mortales, el vuelo 610 de Lion Air en octubre de 2018 y el vuelo 302 de Ethiopian Airlines en marzo de 2019. 346 personas murieron. El 737 MAX estuvo en tierra en todo el mundo durante más de un año. La deuda a largo plazo de Boeing se disparó de $13,800 millones en 2018 a más de $54,100 millones a finales de 2025.
agravada por la pandemia de COVID-19. Luego, en enero de 2024, un tapón de puerta salió despedido durante un vuelo de un 737 MAX 9 de Alaska Airlines, dejando al descubierto fallos sistémicos en la calidad de fabricación. La FAA impuso límites de producción sin precedentes. El flujo de caja de Boeing se vio gravemente limitado. El mensaje de la física, de los reguladores y del público viajero fue idéntico. La arquitectura del 737 está agotada. No hay alternativa en la gama Boeing. No existe una opción de remotorización que no desencadene una recertificación completa desde cero. La célula que generó cientos de miles de millones en ingresos a lo largo de 6 décadas ha alcanzado su derivado terminal. Boeing necesita algo completamente nuevo, y algo completamente nuevo cuesta mucho dinero. La dimensión más cruel del apuro actual de Boeing es que la compañía casi construyó este avión hace 15 años. En la década de 2000, Boeing comenzó un trabajo conceptual serio sobre un reemplazo del 737 desde cero. El diseño habría contado con un fuselaje más ancho, materiales compuestos tomados del programa 787 Dreamliner y motores de nueva generación diseñados específicamente para un ala moderna. Las estimaciones de los costos de desarrollo oscilaban entre los 10 y 15 mil millones de dólares. Luego Airbus lanzó el A320neo en diciembre de 2010. El A320neo no era un diseño desde cero, era un derivado. Airbus simplemente colgó nuevos motores en el fuselaje existente del A320. Costo del desarrollo, alrededor de unos pocos miles de millones de dólares. Tiempo hasta el mercado, 5 años. Ahorro de combustible en comparación con aviones de generaciones anteriores del 15 al 20%. Las aerolíneas lo adoraron. American Airlines, históricamente uno de los clientes más leales de Boeing, realizó un enorme pedido de aviones de pasillo único tanto de Airbus como de Boeing en julio de 2011. A320ceo, A320neo, 737 Next Generation y pedidos de lo que la aerolínea llamó en ese momento la esperada nueva evolución del 737NG, con un nuevo motor que ofrecería ganancias aún más significativas en eficiencia de combustible sobre los modelos actuales. American Airlines tomó la decisión por Boeing sobre qué hacer con su línea de aviones. Esta decisión salvó la cuota de mercado de Boeing a corto plazo. También puso en marcha la cadena de compromisos de ingeniería que mataría a 346 personas, le costaría a la compañía decenas de miles de millones de dólares y la dejaría enfrentando una factura enorme para construir el avión que debería haber construido en la década de 2010. El derivado que se suponía que costaría 3.000 millones de dólares ha consumido a través de accidentes, inmovilizaciones en tierra, paradas de producción, demandas, pagos de compensación y destrucción reputacional muy por encima de decenas de miles de millones de dólares ya. El diseño desde cero que fue abandonado ahora cuesta mucho más porque los materiales son más caros y los estándares de certificación son exponencialmente más estrictos después del MCAS. Boeing ahorró varios miles de millones en 2011. Ahora tendrá que gastar decenas de miles de millones para desarrollar un nuevo avión de pasillo único. La capitalización bursátil total de Boeing a mediados de 2026 se sitúa en aproximadamente 175 mil millones de dólares. El costo estimado de desarrollo del nuevo fuselaje estrecho podría oscilar entre el 10 y el 20%, quizás incluso más, del valor total del mercado de la compañía. El gasto anual de Boeing en investigación y desarrollo en todas sus divisiones alcanzó los 3.600 millones de dólares en 2025. Los ingresos de Boeing para el ejercicio completo de 2025 fueron de 89.500 millones de dólares. La compañía posee 29.400 millones de dólares en efectivo y valores negociables. Incluso liquidando cada dólar en efectivo disponible, potencialmente no se cubriría la factura del desarrollo de un nuevo avión. A modo de comparación, Airbus desarrolló el A330neo, un derivado de fuselaje ancho por aproximadamente 2.000 millones de dólares. El programa completo del 787 Dreamliner, el último avión en hoja en blanco de Boeing lanzado en 2004, terminó disparándose a unos 50.000 millones de dólares en costos totales, aunque gran parte de ello reflejó retrasos, desastres en la cadena de suministro y compensaciones a clientes más que pura ingeniería. El exdirector ejecutivo Dave Calhoun planteó lo que estaba en juego de forma explícita antes de su partida.
Dijo que el próximo líder desarrollaría y anunciaría el próximo avión para la Boeing Company, que sería una inversión de $50,000 millones y que todo ocurriría bajo la gestión del próximo líder. Ese próximo líder es Kelly Ortberg, y la inversión que debe financiar de alguna manera equivale a toda la deuda acumulada de la compañía. La estimación de $50,000 millones según analistas del sector incluye varias capas. Primero, el desarrollo puro del avión, diseño aerodinámico, estructuras compuestas, pruebas de vuelo y certificación. Segundo, el co-desarrollo del motor con socios como GE, CFM, Pratt & Whitney o potencialmente Rolls-Royce, ya que Ortberg habría mantenido reuniones con funcionarios de Rolls-Royce para discutir arquitecturas. Tercero, líneas de ensamblaje completamente nuevas y automatizadas para reemplazar las envejecidas instalaciones de Renton. Cuarto, enormes márgenes de riesgo para los inevitables retrasos, sobrecostos y complicaciones regulatorias en el entorno de certificación posterior al MCAS. Cada capa es por sí sola enorme. En conjunto, constituyen la mayor inversión industrial individual en la historia de la manufactura estadounidense. Sin embargo, ¿quién sabe realmente cuán precisa es esa estimación? Quizás esté muy desviada, pero la cifra se quedó. La importancia de la próxima apuesta de Boeing por un avión de pasillo único no se trata realmente del dinero, ni se trata realmente de un solo avión. Se trata de lo que le sucede al capital humano cuando una corporación deja de construir el futuro. Consideremos las matemáticas del desgaste en ingeniería. En noviembre de 2024, Boeing emitió avisos de despido a 400 miembros del sindicato Society of Professional Engineering Employees in Aerospace, 218 ingenieros profesionales, 220 miembros del personal técnico. En diciembre, otros 222 recibieron avisos. Estos no eran trabajadores de la línea de ensamblaje, eran las personas que diseñan aviones. La reducción total de la fuerza laboral alcanzó los 17,000 en toda la empresa en 2024, aproximadamente el 10% de la plantilla global de Boeing. Y esto ocurrió después de una huelga de 33,000 maquinistas a finales de 2024 que le costó a Boeing aproximadamente $1,000 millones al mes en producción perdida. La paradoja es devastadora. Boeing necesita ejecutar el programa de ingeniería más complejo de la historia de la aviación comercial. Simultáneamente, está despidiendo a los ingenieros necesarios para ejecutarlo, el conocimiento institucional necesario para gestionar el desarrollo desde cero. La sabiduría tribal transmitida de una generación de ingenieros a la siguiente se está evaporando. Los ingenieros son simples. Pónganlos en una sala con Coca-Cola, donas, pizza y un problema interesante y nunca se irán. Pero pedirles que pasen sus carreras arreglando defectos de producción de un diseño de 60 años, se van a las startups, se van a Airbus. Boeing no solo está perdiendo cuerpos, está perdiendo la capacidad de gastar efectivo de manera eficaz. Cada ingeniero que sale por la puerta se lleva conocimientos irreemplazables sobre procesos de certificación, gestión de proveedores, integración de sistemas y análisis de modos de fallo. El dinero se vuelve insignificante sin las mentes que lo pongan en acción. Esta es la dimensión que los analistas financieros pasan por alto constantemente. La crisis de Boeing no es un problema de balance contable disfrazado de problema de ingeniería. Es un problema de ingeniería que ningún balance puede resolver a menos que primero se reconstruya la cantera de talento. Mientras Boeing pierde talento a raudales y debate los tiempos, Airbus no espera. El CEO de Airbus, Guillaume Faury, ha confirmado públicamente que la compañía está totalmente centrada en lanzar un sucesor de la familia A320neo antes de finales de esta década, con el objetivo de entrar en servicio en la segunda mitad de la década de 2030. Faury declaró que el objetivo es una eficiencia de combustible entre un 20 y un 25% mejor, con aproximadamente la mitad proveniente de la propulsión de próxima generación. Airbus está desarrollando simultáneamente dos programas paralelos. El Next Generation Single Aisle representa un sucesor convencional de hoja en blanco que cuenta con motores de rotor abierto, open fan, alas ultra esbeltas y total compatibilidad con combustibles de aviación sostenibles. La iniciativa Zero E explora aeronaves propulsadas por hidrógeno, utilizando ya sea combustión de hidrógeno líquido o pilas de combustible, con el ambicioso objetivo de entrar en servicio en 2035. La asimetría financiera es asombrosa. Airbus cuenta con miles de millones en reservas de efectivo. Su cartera de pedidos de fuselaje estrecho superó las 8,754 aeronaves a finales de 2025, frente a las más de 6,100 de Boeing.
El A321 de Airbus ha acaparado por completo el segmento medio del mercado, reemplazando a los envejecidos Boeing 757 en rutas en las que Boeing no tiene nada que ofrecer. Airbus no puede esperar a que Boeing lance. Boeing probablemente está financieramente paralizado, pero el reloj avanza en términos de mandatos de cero emisiones netas y ciclos de renovación de flotas de aerolíneas. Hay una ironía cruel incrustada en la dinámica del duopolio. Airbus y Boeing están en realidad agotados hasta bien entrada la década de 2030. Las aerolíneas no pueden abandonar instantáneamente Boeing por Airbus, o viceversa, aunque quisieran, porque no existen espacios de entrega. Esto le otorga a Boeing un periodo de gracia temporal y artificial, pero ese periodo de gracia tiene fecha de vencimiento. Si Airbus lanza un NGSA para 2035 y Boeing no tiene nada con qué contrarrestarlo, las aerolíneas que planifiquen sus renovaciones de flota para la década de 2040 tendrán exactamente una opción. La pregunta fundamental a la que se enfrenta Kelly Ortberg no es si debe construir el avión, es cómo financiarlo sin destruir la compañía en el proceso. El director financiero de Boeing ha orientado hacia un objetivo a largo plazo de $10,000 millones en flujo de caja libre anual. Si la compañía alcanza ese objetivo, que la mayoría de los analistas consideran optimista, se necesitarían años destinando cada dólar de flujo de caja libre al nuevo fuselaje estrecho para financiar el programa. Esto es obviamente imposible. El dinero tendrá que provenir de múltiples fuentes repartidas a lo largo de una década. La generación interna de efectivo cubre una parte. Las emisiones en los mercados de capitales, ya sea de acciones o deuda, cubren otra parte. Aunque Boeing ya recaudó $24,300 millones mediante ventas de acciones solo en 2024. El apoyo gubernamental, probablemente a través de contratos de defensa que subvencionan la capacidad de I+D aeroespacial, cubre aún otra parte. Aunque las disputas por subvenciones en la OMC entre Boeing y Airbus históricamente han hecho que esto sea políticamente explosivo, las asociaciones de riesgo compartido con proveedores y fabricantes de motores absorben parte del coste de desarrollo. Aunque el programa 787 demostró lo mal que puede salir el desarrollo subcontratado, la adquisición por parte de Boeing de Spirit AeroSystems por $8,300 millones, incluida la deuda, se diseñó explícitamente para reinternalizar capacidades de fabricación críticas que habían sido escindidas y posteriormente mal gestionadas. Los riesgos tecnológicos se suman a los financieros. Entre los conceptos de consideración se incluyen el ala arriostrada transónica, que se está probando con la NASA, y las arquitecturas de motores de fan abierto, Open Fan, que exponen los álabes de la turbina para lograr enormes ganancias en eficiencia de combustible. Los motores de fan abierto presentan retos enormes en cuanto a ruido en la cabina, vibración, vulnerabilidad a impactos de aves y mantenimiento a velocidades crucero. Si Boeing destina efectivo a la vía de propulsión equivocada, las consecuencias son existenciales. Sin embargo, el coste de no construir el avión es igualmente claro. La cartera de pedidos comerciales de Boeing a finales de 2025 se situaba en más de 6.100 aeronaves valoradas en $567,000 millones. Los pedidos de los clientes representan el salvavidas de Boeing, pero dependen por completo de la confianza de las aerolíneas en que Boeing seguirá siendo un proveedor viable a largo plazo. Si Boeing le indica al mercado que no tiene en desarrollo un avión de pasillo único de hoja en blanco, las aerolíneas que planifican sus renovaciones de flota para el periodo de 2035 a 2050 optarán por Airbus por defecto. La cartera de pedidos se erosiona, los ingresos se reducen y la deuda se vuelve impagable. Solo la cartera del 737 MAX superaba las 4.300 aeronaves a finales de marzo de 2026. Cada uno de esos pedidos representa a una aerolínea que eligió a Boeing sobre Airbus. Cada una de esas aerolíneas está observando para ver qué viene a continuación. Un Boeing sin un avión de pasillo único de nueva generación es un Boeing que pierde su relevancia en el segmento que genera la mayoría de los movimientos totales de la aviación comercial en todo el mundo. Boeing aún domina las operaciones de fuselaje ancho, pero los fuselajes anchos no mueven a las masas, los de pasillo único sí, y en los de pasillo único Boeing está perdiendo. En 1989, Boeing apostó $5,000 millones al 777 porque no había alternativa.
El mercado de fuselaje ancho exigía una aeronave bimotor que pudiera reemplazar a los envejecidos trirreactores. Boeing contaba con el talento de ingeniería, la solidez financiera y la confianza institucional para ejecutarlo. La apuesta era enorme pero racional. 37 años después, Boeing afronta su apuesta sucesora desde la posición opuesta. No desde la fortaleza, sino desde la deuda. No desde la confianza institucional, sino desde la libertad condicional regulatoria. No con un excedente de talento de ingeniería, sino con una plantilla vaciada por despidos y una fuga de cerebros hacia la competencia. La aritmética parece imposible. Flujo de caja libre negativo frente a un cronograma de desarrollo de una década. Una plantilla de ingeniería mermada frente al entorno de certificación más complejo en la historia de la aviación. Pero la aritmética de la inacción es peor. Rendir el mercado de fuselaje estrecho a Airbus, ver cómo las aerolíneas migran al único fabricante que ofrece una aeronave de pasillo único de próxima generación, convertirse en una empresa de fuselaje ancho y defensa que compite contra Lockheed Martin y Northrop Grumman por un lado y Airbus por el otro, sin los ingresos comerciales de fuselaje estrecho que históricamente han financiado todo lo demás. Cuando Kelly Ortberg tome la decisión final de lanzamiento, probablemente antes del fin de esta década, no estará eligiendo entre riesgo y seguridad. Estará eligiendo entre dos tipos distintos de catástrofe. Dólares que la empresa no tiene, gastados en un avión que no volará en una década. O $0 gastados en un futuro que no incluye a Boeing como un fabricante relevante de aeronaves comerciales. Dave Calhoun tenía razón en una cosa. Esto no será simplemente una inversión. Lo que no dijo es que también es una prueba de si una empresa ahogada en deuda, despojada de sus mejores ingenieros y ensombrecida por el recuerdo de 346 vidas perdidas, puede aún reunir la voluntad institucional para construir algo genuinamente nuevo. La pregunta no es si Boeing puede permitirse desarrollar un nuevo avión de pasillo único, es si el resto de la industria está realmente prestando atención a lo que ocurre si no puede. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?